Déjenme, bueno, déjenme cambio aquí. Ahí está. Mire, hay tres grupos. Esta es una clasificación, no hay que casarnos con ella, simplemente una clasificación para tratar de entender mejor esto de los diseños experimentales. Se supone que lo más correcto es decir diseños experimentales que diseño de experimentos, porque diseño de experimentos se refiere más a esta parte de aquí. Está como que, bueno, se refiere a esa parte de ahí, ¿no? Vamos a tener los preexperimentales, los cuasi experimentales y los puros o verdaderos. Los que vamos a abordar ya la próxima semana o esta clase va a ser los preexperimentales. Entonces, en los preexperimentales únicamente analizamos un grupo, ¿sí? Puede ser un grupo, puede ser un análisis cualitativo, puede ser un análisis cuantitativo. En ingeniería nos conviene más que sea un análisis cuantitativo que cualitativo, ¿no? No significa que no se hagan los cualitativos. Por ejemplo, en la parte de pedagogía, psicología, psiquiatría, se utiliza mucho los análisis en alimentos. Yo creo que también, ¿no? Cuando hacen análisis de alimentos sensorial, sabores y esas cosas son cuestiones cualitativas. Sin embargo, lo ideal es hacerlo en la parte cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, eso que les pedí va a ser un análisis cuantitativo porque lo podemos cuantificar, ¿sí? Y eso nos da mayor certeza que un cualitativo, pero aún así se puede hacer, ¿no? Y se puede hacer y lo hacen. Entonces, en el primero vamos a tener un grupo, vamos a analizar un grupo. Posteriormente, es un estudio de un caso con una sola medición. Vamos a hacer una intervención a ese grupo y luego hacemos la observación. Entonces, tenemos un grupo, puede ser un grupo de, no sé, de vacas, de borregos, de personas, máquinas, lo que ustedes quieran. Entonces yo tengo mi grupo, hago la intervención y luego hago la observación. La observación es la medición. La intervención es lo que a mí me interesa propiciarle a ese grupo, ¿no? Puede ser un grupo a lo mejor de una primaria, ¿no? Y quiero validar un método de enseñanza. Entonces tengo el grupo o un profesor hace el grupo y lo valido con un examen. ¿Cuál es la intervención? Todo el curso que se le dio, ¿sí? O quiero ver cómo impacta un curso aquí en el Copal de capacitación para que las calles estén limpias. Entonces, y hago la intervención y luego la observación. Desgraciadamente no hay algo anterior, no puedo compararlo. Entonces, lo que ustedes ahorita están haciendo es precisamente es este. Tienen un grupo, galletas, van a intervenirlo y observarlo. Intervenir simplemente la medición y lo van a observar. No sabemos cómo estaba antes. Nos interesa en el momento cómo está. ¿Sí? Entonces, esos son los preexperimentales. Y aquí nada más hay post-test, se le conoce como post-test. El post-test es después de la intervención. Luego tenemos otro grupo, que son los preexperimentales con preprueba y post-test, o pre-test y post-test. Tenemos un grupo, por ejemplo, podríamos ser nosotros, ¿no? La glucosa. Nos medimos la glucosa, sacamos la estadística de la glucosa, como estamos en este momento, y luego nos intervenimos, no sé, contratamos un nutriólogo o todos vamos al gimnasio, algo, una intervención. Y después de la intervención volvemos a medir. Entonces, antes de la intervención es un pretest, la intervención y después un posttest. Y ahí ya tenemos una referencia, cómo estábamos antes y cómo estamos después. En estos son los más fáciles, los más sencillos, no requiere ser tan riguroso. ¿Se acuerdan esas características de la aleatoriedad y todo eso? No es necesario, o sea, no, es como estamos, o sea, como va. O sea, tú vas a hay lugares donde no puedes decidir si son aleatorios, como está. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que nos midamos la glucosa, a ver, ¿quién?
intervenimos con tal vez un medicamento o tal vez una intervención con un nutriólogo, un médico o alguien, un entrenador de un gimnasio, todos nos inscribimos al mismo gimnasio y estamos bajo la misma rutina y nos medimos después. Y la idea es comparar como si estamos igual, mejor o peor. Nos permite hacer esa comparación. Entonces, ese es un diseño preexperimental, en donde tenemos un grupo, observación, perdón, intervención y después observación. O bien un grupo, observación, intervención y tener lo que es la intervención, ¿verdad? Tenemos lo que es la intervención. Esos son los preexperimentales. Luego tenemos los casi experimentales o cuasi experimentales, ¿no? Eh, No se tiene garantizada la equivalencia inicial y los grupos están formados antes del experimento, ¿no? La diferencia de estos con estos es que aquí tenemos un grupo control, ¿sí? Es un grupo control, un placebo, ¿no? Lo que llaman en medicina. Entonces aquí, por ejemplo, eh, tenemos el primer grupo, hago la intervención y luego la observación, pero va acompañado de un grupo control. Sí, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿no? Vamos a revisar la glucosa. Entonces, vamos a un gimnasio todos y después del gimnasio, 2 meses, nos hacemos la medición de glucosa. En el primer caso no sabemos cómo estábamos antes, pero al menos después de la intervención. Pero tenemos un grupo control. Ese grupo control no se expone a la intervención que tenemos. No va al gimnasio. Él hace su actividad normal. Y entonces tenemos una forma de comparar. De hecho, siempre en los experimentos, siempre, lo ideal es hacer un grupo control, ¿no? Tenemos el grupo control. Y luego tenemos el otro donde antes de la intervención hay observación. Vemos cómo estaban antes y cómo estaban después y aún nuestro grupo control. Sí. Nos medimos ahorita la glucosa, nos hacen la intervención a través de un medicamento o ejercicios o nutrición o una combinación de ellos, pero paralelamente hay otro grupo que ellos no se les hace la intervención. Entonces es una forma de comparar, porque a lo mejor lo que sirvió no es la intervención, fue, no sé, el medio ambiente y como los dos estamos expuestos a algo externo, resulta que nuestros resultados son iguales al otro grupo que no tuvo esa intervención. Con eso podemos demostrar si la intervención sirve o no, si mejoró, da los mismos resultados o empeoró. Y aparte nos comparamos contra una muestra control, un placebo. Ese placebo no debe ser intervenido. O este placebo puede ser la competencia. ¿Sí? Podría ser la marca de una competencia. A lo mejor están ustedes probando un medicamento y en el mercado hay otro medicamento. Entonces quieren comparar el medicamento. A lo mejor resulta que su medicamento es peor o mejor o igual. O a lo mejor es igual pero más barato. Entonces nos vamos. Entonces tiene sus ventajas. Dependiendo de lo que nosotros busquemos. Pues puede que busquemos que sea igual, mejor o peor. Y depende de nuestros intereses. Y este semestre no lo vamos a ver. Tenemos los verdaderos o puros, donde ya entra el diseño de experimentos, ya entra superficie de respuesta y esa metodología un poquito más. Ya ahí sí tenemos que aplicar rigurosamente todos los principios del diseño de experimentos, que sea aleatorio, sí, en forma de bloques, el tamaño de muestra lo más grande posible, si es que se puede, en donde igual hay un control. Entonces, aquí hay un control y comparamos dentro del grupo, entre los grupos, dentro de los grupos, y hacemos un análisis más riguroso en esta parte. ¿Sí? Incluso aquí podemos sacar una ecuación que me modele mi fenómeno en función de las variables independientes que estoy modificando.
Esos son los diseños puros o verdaderos. Entonces, en este semestre prácticamente vamos a ver estos dos que están aquí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Pero lo vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a estarlo viendo conforme vayamos avanzando. Déjenme, eh, déjenme abro la... Vamos a continuar con algunos conceptos. Déjenme ponerlo. Acrobat. Así lo dejo. Es que hay una forma de ponerlo como en... Bueno, así lo pongo. Vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Como es medidas de tendencia central que vamos a estar viendo. Tenemos dos tipos de medidas, ¿no? Entonces, medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de posición son aquellos valores numéricos que nos permiten o bien dar alguna medida de tendencia central dividiendo el recorrido de la variable en dos, o bien fragmentar la cantidad de datos en partes iguales. Un ejemplo son la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los quintiles, deciles, percentiles. Pueden ser de dos tipos, de tendencia central o de tipismo, ¿no? Y luego tenemos los de dispersión, nos habla de qué tantos están dispersos los números. Se llaman medidas de dispersión aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central o que permiten identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido, ¿no? De la variable. Y hablamos básicamente de lo que es la desviación estándar y la varianza, ¿no? Ahora vamos con el de los primeros, las medidas de posición. Uno de ellos es la media. Entonces, la media es el promedio, ¿no? De los datos, o llamada media aritmética. Es el punto medio del recorrido de las variables. Físicamente hablando, es el punto el centro de masa, por ejemplo, hablando físicamente, es donde se concentraría la masa, donde se concentra la carga de los datos. Esa sería la media, ¿no? Entonces, y la media se obtiene de la suma de todos los datos entre el número de datos. Bueno, esa sería la media poblacional. La media muestral sería la suma de los datos entre el número de datos menos uno, básicamente. Y aquí está, ¿no? Pero simplemente sumamos los datos y los dividimos entre el número de datos. Y la interpretación física es el punto de equilibrio de los datos. De tal forma que la suma la resta de cada uno de los datos con respecto a la media me debe dar cero. Es decir, yo tengo el primer dato, le resto la media, el segundo dato le resto la media, el tercer dato le resto la media, me tiene que dar cero, porque está en equilibrio. De hecho, aquí está, ¿no? Esta es la forma matemática. El dato menos la media me debe dar cero, la suma de cada uno de ellos, respetando los signos. Entonces, es el cálculo de la media. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La media aritmética. Tengo esos datos, simplemente los sumo y los divido entre el número de datos. Y me va a dar 5.7. Si yo a 5 le resto 5.7 y luego le sumo la resta de 6 menos 5.7 y luego
le sumo la resta de 4 menos 5.7, me tiene que dar cero. Me va a dar cero, porque es el punto donde se concentran los datos. Entonces aquí está la media, ¿no? Y podemos ponerla en forma de lo que es frecuencias, lo que son las frecuencias. Esto no lo va a hacer el software de forma automática, lo que son las frecuencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 3 se repite 5 veces, el 5 8, el 6 10, el 7 2, ¿no? Y entonces con esto yo formo el, el diagrama de frecuencias y el diagrama de frecuencias me va a dar como una especie de campana de Gauss. Y es importante porque los diagramas de frecuencias me dan una visión rápida y cualitativa, no cuantitativa, cualitativa, si una distribución tiende a ser normal o no. La mediana es la diferencia bueno, es la mitad del rango, la diferencia entre el mayor, menor, el valor que está a la mitad. Entre más se acerque una distribución a la distribución de Gauss, a la campana de Gauss, a la distribución normal, la media va a coincidir con la mediana. Lo ideal es que la media coincida con la mediana en una distribución normal. Entonces, la mediana es la diferencia de la media. No, bueno, a diferencia de la media, no busca el valor central del recorrido de la variable, sino busca determinar el valor que tiene aquella observación que divide la cantidad de observaciones en dos mitades iguales. Entonces, si yo, por ejemplo, el valor mínimo es 5 y el máximo es 10, entonces la mediana es la mitad entre ellos, 7.5, que no necesariamente es la media porque la curva podría estar sesgada hacia un lado o hacia otro. Entonces pudiera ser menor que ese valor, mayor que ese valor o ese valor. Lo ideal es que fuera ese valor. Por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? El peso en kilogramos de 7 jugadores. Uno es 72, 65, 71, 56, 59, 63, 72. Entonces se acomodan de más a menos y la mediana sería la mitad de ellos, el valor medio. Entonces vale 55. Entonces básicamente este sería menos 65, 64. Bueno, esos números nos lo arroja, nos va a arrojar directamente el software. Nosotros no necesitamos hacer la matemática. Y la moda es el que más se repite, es el que está de moda. Si yo tengo 10 datos y el que más se repite es el 3, independientemente en qué parte esté, ese se conoce como la moda. Es aquel valor de la variable que más se repite y puede o no ser un valor único. Por ejemplo, tenemos ¿no? 16 personas compraron un zapato del 38, 21 del 39 y entonces esta es la que más se vendió o compraron del 41. Entonces el 41 es la moda, independientemente si coincide o no con la media, la mediana, es la moda. Y entonces tenemos los cuartiles, los quintiles, deciles y percentiles, ¿no? Entonces, y eso se miden a partir de la mediana.
no del promedio, de la mediana. Y separa en dos mitades el conjunto ordenado de observaciones. Entonces podemos a su vez subdividir cada mitad en dos, de tal manera que resulten cuatro partes iguales. Cada una de esas divisiones se conoce como cuartil. Y lo simbolaricemos mediante la letra Q, ¿no? Que llamamos Q1, Q2, Q3. Entonces se llama cuartil Q1, la primera. Y tenemos el dato, es aquella, ¿se acuerda de bigotes? El de bigotes, de hecho, la gráfica de bigotes. El de bigotes tenemos el valor mínimo, máximo y la mediana, perdón. Y la mediana se divide en dos, tiene una cajita, o de cajitas, eso se llama. Entonces, ese automáticamente nos divide los cuartiles. Y entonces, igual nos lo arroja los software y es para un análisis cualitativo. Porque el análisis cuantitativo, a final de cuentas, básicamente es el promedio y la desviación estándar. Y luego tenemos las medidas de dispersión, básicamente son dos. La desviación estándar y o, de- o desviación típica también se le llama, ¿no? Que sería, generalmente para una muestra lo ponemos como S, para una población es el sigma. Esa sería la desviación estándar. La S, que no es más que la suma, fíjense, la suma de las diferencias de cada dato al cuadrado entre el número de datos. Y ese se conoce como desviación estándar. Ahora, ¿de dónde viene la desviación estándar? De aquí viene, ¿no? Que tiene que ver con la variación. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Tenemos esos datos, cada uno de ellos tiene 8 centímetros. ¿Cuál es su desviación estándar? Cero, porque no hay dispersión, todos coinciden. Pero ¿qué pasa? En la realidad no pasa eso. Bueno, ¿qué quisiéramos que eso pasara, no? Entonces, tienen un promedio de 8 y su desviación estándar es cero. No hay dispersión con respecto al promedio. Sin embargo, cuando vemos esto, por ejemplo, en este caso en particular, la desviación estándar lo que pretende medir es qué tanto se dispersan los datos de la medida central. Entonces, la medida central allí tendría que medir, sumar todos, sería 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, serían estos dos 8, y el 8 que sí está, el 6 y el 10. Entre el número de datos 9 me da un promedio de 8. Entonces el promedio de 8 es 8. Por ejemplo, la dispersión de este 0, la dispersión de este 0, la dispersión. Pero aquí tiene una dispersión de 2 hacia arriba y aquí tiene una dispersión de 2 hacia abajo. Entonces, en lugar de medir la dispersión de forma con valores reales, porque ahí tendría 0, 0, 0, 0, 0 y luego más 2 y luego 0, 0 y luego menos 2, se me haría 0. Entonces, lo que ellos hacen, ¿saben qué? No me interesa si es hacia arriba, hacia abajo. A mí me interesa que me digas la separación entre el promedio con el valor. No importa si es hacia arriba, hacia abajo. Entonces, por eso ponen diferencias y por eso elevaron al cuadrado. Entonces, eso es la dispersión. Y luego lo dividieron entre el total de muestras para hacer una dispersión promedio de cada uno de ellos. No significa que todos tengan el mismo valor de dispersión. Por ejemplo, aquí tenemos 8 de promedio, pero hay una variación al menos de 2. ¿Sí? Son 9 y 2 tienen dispersión. Y los 7 no tienen dispersión, tendrían 0. Entonces, cuando nosotros hacemos la dispersión, si nosotros utilizáramos valores reales, más 2 menos 2 nos daría el mismo valor. Entonces sería imposible dar una dispersión. Entonces por eso ellos indicaron
la variabilidad en términos absolutos. Y entonces lo que hacen es, ¿sabes qué? Vamos a dar términos absolutos, la diferencia entre el primero con respecto al valor promedio, el segundo al valor promedio, que es 0, 0, 0, 0. Este con el valor promedio, 10 menos el valor promedio, que es 2 al cuadrado. Con el cuadrado se elimina el signo. Y aquí sería menos 2 al cuadrado. Aquí se va a eliminar el signo. Entonces tengo una dispersión de 8. Porque uno se dispersó hacia arriba, 2, y otro hacia abajo, 2, que sería 4 y 4 serían 8 al cuadrado. Pero como tengo 9, entonces los divido entre 9. Y tengo una dispersión promedio de 0.89. Entonces, todos en promedio van a tener esta dispersión cuadrada. Todos. Esta es la dispersión cuadrada. No significa que todos tengan la misma, porque este tiene 2, pero en promedio todos van a tener esta dispersión. Entre mayor sea este número, mayor dispersión va a ser con respecto al número central, al valor central, el valor promedio. ¿Qué es lo que yo quiero en un proceso? Cuando yo tengo un proceso, que la variación de mi proceso no cambie mucho. Y lo van a ver. Cuando yo quiero ir a la tienda y comprar un refresco de 600 mililitros, que cuando yo lo agarre sean 600 mililitros. Pero ¿qué creen? Eso es imposible, porque los procesos están variando en la industria cuando se produce. Las máquinas se van desgastando, los ingenieros están ajustando, ¿no? Están moviéndole. Que aquí ya se desgastó, que la velocidad disminuyó, que el tiempo paró, que la temperatura bajó. Entonces tiene que haber controles para mantenerlos al valor. Entonces eso está variando. Entonces va a haber, las boquillas se van tapando, se van descalibrando los instrumentos. Entonces el ingeniero tiene que estar calibrando, recalibrando para tratarlo de tener en el promedio. Entonces va a haber refrescos que a lo mejor sean de 605, de 601, va a haber otros que sean de 599. Pero ¿qué es lo que yo pretendo? Que el promedio sea lo más apegado al promedio que yo estoy prometiendo y la dispersión. ¿Por qué debe ser lo más apegado? Porque si doy arriba del promedio, voy a perder como empresa. Y si doy abajo del promedio, puedo perder mis clientes, porque van a pensar que lo estoy robando. ¿Sí? Y si está muy disperso, el valor, a mí no me gustaría algo disperso. Voy y compro un horno que cuando le ponga 180, porque hago mis pasteles, que dice a 180. Pero yo no quiero que un horno que me varíe de 220 a 160 porque me va a salir muy crudo, me va a salir muy cocido, ¿no? Entonces yo quiero que me mantenga la temperatura. Pero ¿qué implica? Que entre más grande sea esto, significa que no estoy controlando bien mi proceso, las máquinas son muy viejas, se está gastando muy rápido, la gente que opera son muy malos, hay muchos factores. Y si este es muy pequeñito, quiere decir que mi sistema de calidad es muy bueno, pero eso implica lana. Entonces eso lo arreglo, bajando ese número lo arreglo con tecnología y con capacitación, pero eso es lana, sí, es lana. Entonces, no sé qué tan bueno sea ir al CIMI y comprarme un vacúmetro, ¿no? La presión. O me voy al Costco y me compro uno de 2,000 pesos. Entonces, yo pienso que esos de 2,000 va a ser más preciso, ¿no? Y el de CIMI a lo mejor va a estar todo variando. O en AliExpress o esas tiendas, ¿no? Yo creo. Bueno, yo esperaría, ¿no? Que así fuera. Entonces, eso implica mucho. Entonces, los procesos implican esto. Esto es bien importante, miren, porque si yo hago un diseño experimento donde necesito hacer 5 muestras y yo te demuestro que mi proceso está bien controlado y que esa variación es muy pequeñita, a lo mejor puedo convencerte de no hacer 5, reducirlo tal vez a 2 o 3 muestras. ¿Sí? Pero si yo hago una muestra y mi variación está, pero cambiando un chorro, entonces ¿cómo te justifico que eso está bien?
¿sí? Entonces a veces, nosotros a veces corremos experimentos y ya sacamos de un punto, la desviación estándar. Y si la desviación... Algo bien importante es que en los análisis, cuando llevemos a NOVA, como es el análisis de varianza, no puede haber una muestra. ¿Por qué? Porque si hay una muestra, esta desviación estándar va a ser cero. ¿Sí? En la realidad no es cero. Vamos a tener un valor. Por muy pequeño, pero lo vamos a tener. Ningún proceso es perfecto. Entonces, por eso en análisis de varianza no se debe hacer una sola muestra. Y aunque usemos un simulador en computadora, tenemos que intencionalmente hacer la variación nosotros. Si no, eso nos va a dar cero, lo vamos a ver más adelante. Bueno, este concepto queda claro, porque es bien importante entender lo que es la desviación estándar, que es básicamente la dispersión, medir qué tanto se está dispersando. Entonces, entre mayor sea ese número, la curva, la campana de Gauss va a ser más angosta de su base. Entre más pequeña, va a ser más flaca. Pero hay un compromiso en un proceso, porque eso implica, para mí sería mejor que fuera más pequeña como comprador, pero como vendedor no me conviene porque estaría gastando mucho dinero en invertir en mi sistema de calidad. Entonces tiene que haber ahí un compromiso, ni tan bien ni tan mal tampoco. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces la varianza que es la diferencia entre el dato menos el promedio al cuadrado y la sumatoria de esas diferencias. Voy a tomar cada dato, le resto el promedio y lo elevo al cuadrado y sumo esas diferencias cuadradas. Y todo eso lo divido entre el número de datos, menos 1, en el caso de que sea muestral. Entonces, esa es la varianza, que es la S al cuadrado. Perdón, la varianza, sí. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto. Entonces, simplemente la raíz cuadrada, que se conoce como desviación estándar. Pero básicamente es lo mismo, o sea, es una dispersión de datos. En diseño de experimentos, esta información que vemos aquí, miren, esta información que vemos acá, déjenme ver si está la ecuación. Bueno, no está. Pero aquí lo vamos a ver. Esta dispersión que vemos aquí, lo ideal es que esto fuera cero, ¿verdad? En un proceso. Si fuera cero, ¿para qué hago estadística? Es perfecto, no necesito hacer estadística. Si me dice 5, es 5, no es ni más 1 ni menos 1, es 5. No necesito estadística. Por eso en diseño de experimentos a esta medición, esta diferencia, esto que vemos aquí, se le conoce como error típico. Pero no es un error, es una bueno, podría ser un error. No sé por qué le llaman error, pero a mí no se me hace error, es una dispersión. Es que no es error, es parte del proceso. Pero así se le llama error típico. Entonces el error es eso, es la dispersión de los datos. Entre mayor dispersión, pues mayor la diferencia y dicen ellos, mayor error. Entre más pequeño, menos error. Y le llaman error, entonces lo van a encontrar en los programas como error. Pero es esa dispersión de los datos, a final de cuentas. Y ese concepto es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos esos datos, están muy dispersos, a diferencia de los otros. ¿Se fijan? Estos están medio dispersos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? El primero, no, lo ideal es que estuviera así. Lo ideal es esto. Pero eso nunca lo vamos a encontrar en la naturaleza ni en ningún lado. La igualdad no existe, ¿eh? Es una creación social.
Lo que sí existe es eso, la dispersión. Pero entre más pequeña la dispersión, para un proceso es mejor. Pero a veces tenemos esta dispersión. Entonces tenemos eso, tenemos el promedio, 7.44. Únicamente sumo los datos, los divido entre el número de datos, tengo el promedio. Y entonces alrededor de ese promedio van a variar los datos. Y voy a tener una dispersión, que es esta diferencia entre el dato, que en este caso es 0.56 al cuadrado. Esta diferencia, como es negativa, porque es en contra, lo elevo al cuadrado para eliminar ese sesgo del signo, se eleva al cuadrado. Y entonces, este es el sesgo que tengo con respecto al valor promedio, un sesgo cuadrático, dividido entre 9, para sacar el promedio, cómo está sesgado cada uno de los datos en particular en promedio. Y es el valor de la varianza, 2.469. Y la raíz cuadrada de eso es la desviación estándar. A eso se le conoce, bueno, en la parte de arriba se le conoce esto como error típico. Esa diferencia. Y ahí tenemos la desviación estándar. Déjame ver si tienen clase o no. ¿Tienen clase? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, lo que significa que en promedio los rectángulos se desviaron más o menos, ya sea arriba o abajo, porque quitamos el sesgo de si es arriba, 1.57 centímetros en promedio. Ese sería el significado físico de lo que es una desviación estándar. Entonces, entre más grande es ese número, más gorda va a estar. Entre más pequeño, más flaca. ¿Sí? Y tiene que haber un compromiso, o sea, que quiero, o sea, no puedo invertir tanto. Entonces, porque cada cambio, cada cosa que haga, eso es inversión, ¿no? Y bueno, hay que sumar, restar, multiplicar, dividir, es lo que significa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero el concepto más importante es la variancia, la desviación estándar. Entonces, cuando hablemos de desviación estándar, estamos hablando de una dispersión de datos con respecto al promedio de los datos. ¿Qué tantos diferencian uno de otro, no? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un grupo, por ejemplo, de un grupo, pues, ¿qué me gustaría más? Que la varianza en aprendizaje sea la misma. Pero desgraciadamente pues, no es así. Y esto ocasiona muchos problemas. Pues hay muchos problemas porque los que son buenos se aburren, los que son malos no entienden. Es un problema. ¿Y de dónde viene eso? De los procesos anteriores de abajo, que no son homogéneos. ¿Y cómo hay que arreglar eso? Con el estaba viendo que el gobierno invierte como 100 pesos en capacitación de los maestros de primaria. 100 pesos, imagínense. Para capacitar al año. Pregunta. Bueno, vamos a iniciar. Tuve problemas ahí en la clase, pero voy a repetir de nuevo la clase. Principalmente esto de la prueba de hipótesis, que es algo muy importante que nosotros tenemos que saber, ¿no? Sobre la prueba de hipótesis. Bueno, en términos muy generales, pues es lo que vamos a ver ahorita. Conocer el proceso para contrastar hipótesis y su método y su relación con el método científico, diferenciar entre una hipótesis nula y una alternativa. La hipótesis alternativa se llama la hipótesis de investigación generalmente y es la que planteamos en las tesis.
Vamos a ver lo que es el nivel de significancia, la significación y la toma de decisiones, ¿no? Que es los tipos de errores y la cuantificación del error. Bueno, vamos a plantear una hipótesis. Primero vamos a suponer que tenemos una población y alguien se pregunta que si los fumadores pesarían como el resto de las personas, unos 50 kilogramos, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis nula. Vamos a empezar con la hipótesis nula. Entonces, acuérdense que nosotros hacemos los análisis a partir de una muestra, ¿no? De la población. Entonces hay que tomar una muestra, ¿no? De esos, por ejemplo, 4 personas, ¿no? Entonces tenemos que tomar una muestra aleatoria de fumadores y pesarlos. Entonces, si nosotros sacamos el peso y promediamos y supongamos que sale 85 kilogramos, entonces, y la hipótesis era de que si pesaban como el resto de la población y el resto de la población tenía un promedio de 70 kilogramos, entonces a simple vista, numéricamente pareciera ser de que como hay una gran diferencia, entonces hay que rechazar esa hipótesis nula. La hipótesis donde se estableció desde un inicio de que los fumadores tenían el mismo peso que la población, dado que la población tenía un promedio de 70 kilogramos, entonces suponíamos, la hipótesis nula supone que los fumadores deberían de pesar lo mismo que la población. Pues resulta que no, que cuando nosotros sacamos la muestra de fumadores, no de todos los fumadores, una muestra de los fumadores, resulta que el peso promedio es 85 kilogramos. Entonces, si nos vamos con una finta, numéricamente, pues sí hay una gran diferencia de 15 kilogramos. Entonces, deberíamos de rechazar la hipótesis. Entonces, eso implica que rechazaríamos la hipótesis. Pero, ¿qué pasa? Numéricamente pareciera ser que son diferentes, pero hay que demostrarlo estadísticamente. Hay que demostrarlo. No sabemos todavía si realmente esos 85 estadísticamente están dentro de eso, de la distribución de la población. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pues entender que es pues una hipótesis, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos qué es una hipótesis. Entonces, una hipótesis pues es una creencia sobre la población, principalmente sobre sus parámetros, ¿no? No se limita a esto, pero son ejemplos, por ejemplo, a la media, a la varianza, la proporción, la tasa, ¿no? Entonces, y hay que tener cuidado porque si queremos contrastarla, se debe establecer antes del análisis. Por eso, cuando ustedes hagan la tesis, hacen un protocolo de investigación y en el protocolo lo más importante es la hipótesis. Entonces, y entonces esa es la hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis sería una creencia de que, por ejemplo, creo que el porcentaje de enfermos será el 5%. Ahora, vamos a regresar a lo de los fumadores, ¿no? Regresemos a lo de los fumadores. Entonces, en la población de no fumadores el peso medio es 70 kilogramos. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar si los fumadores pesan más? Unos 5 kilogramos más o unos 5 kilogramos menos, pero en este caso unos 5 kilogramos más, ¿no? Entonces, veamos qué ocurre. Vamos a tomar un tamaño de muestra de 4 y calculamos el peso medio para cada caso, ¿no? Entonces, si primero nosotros tomamos la población, bueno, no la población, una muestra de la población de no fumadores, pues el análisis, un análisis previo dice que la población no fumadora tiene un promedio de peso de 70 kilogramos. Entonces, la hipótesis es que los fumadores también tendrían 70 kilogramos. Sin embargo, resulta que no. Resulta que tienen 75 o tal vez 85 como se ve establecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos con un análisis numérico, pues diríamos que hay una diferencia de 5 kilogramos. Entonces, que hay 5 kilogramos y por lo tanto, este, tendríamos que rechazar
la hipótesis nula. Pero si ustedes se fijan aquí, en este, pudiera ser que no, porque el promedio, fíjense, este promedio, déjenme, me regreso. Este promedio que está aquí, este que ven aquí, tiene, espérenme, algo bueno, es que le toco la pantalla, tiene 75. Ahí está los 75, ¿no? Tiene los 75, voy a poner aquí, tiene aquí los 75, ¿no? Contra el promedio de la muestra. Pero numéricamente, pues, si hay una diferencia de 5 kilogramos, tendríamos que rechazar la nula. Pero el problema no es ese. El problema es si cae dentro de la distribución de la muestra que estamos analizando, ¿no? Ese sería lo que estaríamos haciendo. Ahora, este es el caso si nosotros tomáramos lo que es, déjenme borrar aquí, si tomáramos una muestra de 4, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la muestra? Y en lugar de 4, por ejemplo, utilizamos 30, una muestra de 30. Entonces, si nosotros tomamos un tamaño mayor de muestra, vamos a tener mejor resolución y mejores resultados. Entonces, a lo mejor el tamaño de la muestra de los no fumadores sigue siendo el mismo, 70, ¿no? Sin embargo, el tamaño de los otros, de los no fumadores, pudiera ser que la distribución se acerque más a la realidad, entre más tamaño de muestra sea. Tal vez no del mismo promedio, pero si se fijan, se está acercando mucho más. Entonces, probablemente ya salimos de la zona, de la zona donde tendría que caer. Entonces, esto podemos cometer dos tipos de errores. Un error, este, donde se acepta que no hay diferencias, o otro error, se acepta que sí hay diferencias. Es decir, que este 75 promedio de los fumadores estadísticamente es igual a ese 70 del promedio de la población. Entonces se acepta que estadísticamente los fumadores con un porcentaje de error caen dentro del promedio de la población. Entonces aquí, por ejemplo, se está aceptando que sí hay una diferencia, que el peso de los fumadores sí es diferente al peso promedio de la población. Entonces, cuando se acepta que sí hay diferencias sin haberlas, estamos cometiendo el error tipo 1. Y cuando se acepta que no hay diferencias, cuando sí las hay, estaríamos hablando del error tipo 2. Es como les comenté, que es peor, un delincuente en la calle o un inocente en la cárcel. Entonces, lo peor es un inocente en la cárcel. ¿Por qué? Pues podríamos vivir con un delincuente en la calle. ¿Sí? Entonces, podemos cometer estos dos tipos de error. Por eso nosotros mantenemos un error que es del 5% en ingeniería. En lo que es las áreas médicas, ese error puede reducirse. Entonces, ahorita vamos a regresar a ese tipo de errores nuevamente. Entonces, regresemos a las hipótesis, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula, por un lado, y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es aquella que establece que las cosas se mantienen. Es decir, tú tienes algo, un grupo, le das una intervención
luego observas y entonces la hipótesis nula dirá que no pasó nada y la alternativa dirá que sí pasó, contradice a la nula. Entonces la hipótesis nula siempre va a tener el signo de igualdad, mientras que la alternativa no lo va a tener. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la que nosotros analizamos es la nula, no la alternativa. Entonces, si no tenemos suficiente evidencia para afirmar que la nula es cierta, entonces rechaza y por consiguiente aceptamos la, la alternativa. Pero aceptamos la alternativa no porque hayamos analizado la alternativa, sino porque no tuvimos suficiente evidencia para aceptar la nula. Al no haber suficiente evidencia, entonces tenemos automáticamente que aceptar la alternativa. Ese es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, alguien comete un delito, entonces está la presunción de inocencia. Entonces la hipótesis nula es que la persona es culpable y la alternativa tendría que ser que la persona es inocente. Entonces, y cuando el juez suelta a alguien, no es porque sea inocente, sino porque no hubo las suficientes evidencias para demostrar que fuera culpable. Es como se hace. Entonces, cuando nosotros aceptamos la alternativa, no es que la alternativa sea cierta. Lo que pasa que no hubo suficiente evidencia para aceptar como cierta la nula. Entonces sí hay un efecto significativo. Bueno, este, la hipótesis nula es la que contrastamos, es la que analizamos. Y la alternativa es la que aceptamos una vez que hayamos negado la nula. Por default, si no aceptamos la nula, tenemos que aceptar la alternativa. No es al revés, no es porque aceptemos la alternativa y por tanto rechacemos la nula, no. La que se analiza es la nula, no la alternativa. A partir del análisis de la nula, entonces, si no hay suficiente evidencia para aceptar la nula, tendríamos que aceptar la alternativa y rechazar la nula de forma automática. Por eso se dice que es la que contrastamos. Y mientras la alternativa niega a la nula. Entonces, en la hipótesis nula, los datos pueden refutarla, mientras que la alternativa, los datos pueden mostrar evidencia a su favor. Es- La nula no debería ser rechazada sin una buena razón. Y la alternativa no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Entonces, esta es aceptada cuando esta es rechazada, la nula. Pero para rechazar la nula tendremos que establecer una buena razón. Entonces, por ejemplo, en algún caso, ¿no? Siempre va a tener el signo de más, mientras que la alternativa va a tener el signo de desigual. Para la nula no hubo cambios, no hubo un efecto en el proceso. Para la alternativa, lo que hayamos hecho, sí hubo un efecto. Es lo que nos está hablando. Ahora bien, en la nula siempre va a ir, pueden ir estos tres, ¿no? Igual o menor o igual o mayor o igual, mientras que la alternativa es la contraria. Si yo pongo en la nula igual, en la alternativa debe ser desigual. Si en la nula pongo menor o igual, en la alternativa tiene que ser mayor. Aquí está al revés, perdón. Si en la nula pongo mayor o igual, en la alternativa tiene que ser menor. Esta no contiene el signo de igual. Esta. Y esta, la alternativa es la que se pone en las tesis. Esta no se pone en las tesis. Y yo esperaría que sí tuviera un efecto, que hubiera un efecto. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, veamos lo que es la hipótesis nula. Hay un problema y una pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer. ¿La osteoporosis está relacionada con el sexo? ¿Qué significa eso? Que la nula tendría que ser que hay un 50% de probabilidad
de que la osteoporosis esté relacionada con la mujer, o al revés, ¿no? O hay un 50 posibilidad de que la osteoporosis esté relacionada con el hombre. Eso le da el mismo peso a la mujer y el mismo peso al hombre. Significa que no es significativo el problema de la osteoporosis en relación con el sexo, es igual. Entonces, si para la nula la probabilidad de que la osteoporosis esté relacionada con el sexo es 50%, donde tanto el hombre y la mujer tienen 50%, por lo tanto, la alternativa establece que el valor puede estar sesgado, ya sea hacia la mujer o hacia el hombre, pero no igual. De esta forma, está rechazando la igualdad, está estableciendo. Entonces, tenemos el opuesto. La primera es la hipótesis nula y la segunda es la hipótesis alternativa. Y esta es la hipótesis nula y esta es la que vamos a analizar en todo caso. Entonces, si aceptamos esta, entonces quiere decir que la osteoporosis no está relacionada con el sexo. Si rechazamos esta, quiere decir que la proporción es diferente entre hombre y mujer, por lo tanto la osteoporosis sí estaría relacionada con el sexo. Entonces contradice. Otro ejemplo, por ejemplo, es el colesterol medio para la dieta mediterránea es de 6 milimoles por litro. Entonces, esta es la creencia, ¿no? Si nosotros nos alimentamos con una dieta mediterránea y medimos el colesterol, la, la creencia es que nos debe salir 6 moles por litro. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Es que la probabilidad, el valor del estadístico o el promedio es que es 6. ¿Y cuál es la alternativa? Que es diferente a 6. Si es diferente a 6, ya sea mayor o menor, ya estaríamos contradiciendo esta creencia. Entonces, la nula afirma la creencia y la alternativa contradice la creencia. Y la alternativa siempre va a haber con desigual, con menor o mayor. Nunca va a tener una igualdad. Y el promedio sí va a tener una igualdad. Siempre va a ir acompañada con una igualdad la hipótesis nula, que es la que nosotros estudiamos, que es esta, ¿no? La hipótesis nula es que el promedio del colesterol para una dieta mediterránea es de 6 milimoles por litro. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que la hipótesis nula es cierta, por ejemplo, que el promedio del peso de los fumadores, que numéricamente nos da 85, si esto es cierto, entonces tendría que caer ese 85, tendría que caer dentro de esta zona, en esta zona. Si cae dentro de esta zona, el 85, aquí podría ser 70 el promedio y el 85 cae aquí. Si cae dentro, entonces por lo tanto H se acepta y por consiguiente la alternativa, entonces la hipótesis nula tendría que ser igual a que el promedio de los fumadores es estadísticamente igual a 70. Y la alternativa tendría que ser que el promedio de los fumadores es diferente a 70. Aunque aquí numéricamente el promedio nos da 85, pero si el 85 cae dentro de esta zona, donde esta colita es el error que nos vamos a permitir cometer, que le vamos a llamar alfa, que en el caso de ingenierías es 0.05 del 5%, o 0.5, acuérdense que esta es una curva normalizada y el área bajo la curva es 1. Entonces aquí hay una probabilidad del 95% de aciertos y nos permitimos un error del 5%. Si cae dentro de esta zona, entonces tenemos que aceptar la hipótesis nula y por lo tanto tendríamos que rechazar, se rechaza por consiguiente. Ahora, si estadísticamente demostramos nosotros
que este 85 cae dentro de esta colita que está aquí, de esta colita, que cae dentro de esta colita, entonces la nula se rechaza y por consiguiente la alternativa se acepta. Si se fijan, en todo momento analizamos la nula, nunca se analizó la alternativa. La alternativa es consecuencia de aceptar o rechazar la nula. Entonces, si la nula cae aquí, tenemos suficiente evidencia estadística de que cae en la zona de aceptación. Esta es la zona de aceptación. Aceptación. Y estas colitas son la zona de rechazo. De rechazo. Y estas colitas que están aquí es un área. El área bajo la curva de esas colitas es de 0.05 y eso lo vamos a conocer como p-valor y que sería del 0.05. Entonces, si el área, si cae dentro de esa área, es lo que vamos a llamar. Y el p-valor es el área que forma bajo la curva que formaría el H, la hipótesis nula. En este lado, cuando es, la hipótesis nula es de igualdad, quiere decir que es de dos colas y cada cola tiene un área de 2.5% del 100. Y aquí tiene 2.5% de 100, la suma de los dos es el 5%. Es lo que nos está diciendo. Entonces, este, el resultado del experimento sería improbable. Sin embargo, ocurrió, ¿no? O sea, sí ocurrió. Entonces, ¿qué hace por ejemplo, déjenme borrar todo esto. Voy a borrar aquí. Este, ahí está. Ya lo borré. Entonces, ¿qué hace un científico cuando su teoría no coincide con sus predicciones? Entonces, se rechaza el, este, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, cuando no hay evidencia, hay que rechazar la hipótesis nula. Entonces, rechazamos que la hipótesis nula sea cierto. Es decir, que el peso promedio de los fumadores es estadísticamente igual al peso promedio de la población. El peso promedio de la población es de 70, mientras que el peso promedio del de los fumadores de 85. Pues sí, aparentemente pues hay una diferencia de 85, pero como les decía, no sabemos si nuestro, nuestro 85 está cayendo en la zona de aceptación, que es esta, o está cayendo en la zona de rechazo, que es la zona negra. Si está cayendo en la zona negra, entonces tenemos que rechazarlo y aceptar la alternativa. Y nos permitimos un error del 5%, ¿no? Bueno, entonces, ahora, si supongo que la nula es cierta, en el caso anterior estamos suponiendo que es falsa, la nula. ¿Por qué? Porque cayó en la zona, en la colita. Pero si cae en la zona roja, que si suponemos que es cierta, entonces estadísticamente este, el resultado es coherente. El resultado es porque cae. Ahora, en el caso anterior, acuérdense, en el caso anterior era 85 con una muestra de 4. Pero al hacer la muestra de 30, porque acá lo habíamos hecho, ¿no? Con 30, hicimos la condición que pasaba con 30 y está. Con 30 nos daba 72 ahí está, 72 y con con, con 4 nos daba ¿cuánto era? 80, era la inicial, 85 con 4. Y con 30 se acercaba más. Entonces,
Entonces, por ejemplo, si hacemos con 4, estaríamos rechazando la nula, porque 85 cae muy afuera. Sí, pero si lo hacemos con 30, la estaremos aceptando y es el mismo caso. O sea, simplemente aumentamos el tamaño de muestra. Entonces, porque y tenemos una diferencia menor de 2 nada más, mientras que con 4 teníamos de 15. Y ¿cuál fue la diferencia? Que aumente el tamaño de muestra. Entonces hay que cuidar que entre más grande sea el tamaño de muestra, va a ser, el resultado va a ser mejor, dirían más mejor, ¿no? O sea, tendríamos más exactitud, mayor precisión en los resultados. Si la muestra es muy baja, estamos probablemente aceptando un rechazo. Entonces, pero entre más grande sea la muestra, es menos probable que cometamos ese error de que estemos rechazando un rechazo. Entonces, si se fijan aquí, si aumentamos el tamaño de muestra, ya aceptamos la nula, a diferencia de un tamaño de muestra de 4. Entonces, sí tiene que ver el tamaño de muestra. Pero, sin embargo, a veces no podemos aumentar el tamaño de muestra. Y hay que justificarlo estadísticamente, ¿no? Entonces, aun cuando es estadístico, siempre hay una posibilidad de cometer el error uno o el error 2. Entonces, si una teoría hace predicciones con éxito, queda probado que es cierta, ¿no? Entonces tenemos que aceptar la hipótesis nula. ¿Y por qué? Porque no hay evidencia contra la hipótesis nula. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y el experimento es concluyente, ¿no? Pero haciendo este mismo experimento con una muestra de 4 es lo contrario, sale al revés. Entonces, si aumentamos todavía a 50 la muestra, probablemente seguiremos aceptando la nula. Va a ser más preciso los datos, ¿no? Pero en algunas ocasiones no es posible aumentar el tamaño de muestra y hay que trabajar con lo que tenemos. Aunque entre menor tamaño de muestra, es más probabilidad que cometamos el error de que estemos aceptando un rechazo o estemos rechazando una hipótesis nula, que sea cierta y la estemos rechazando, ¿no? Entonces, el contraste no es significativo, ¿sí? Entonces veamos. Entonces, nosotros vamos a determinar un porcentaje de error, del 5%, le vamos a llamar alfa. ¿Sí? Por ejemplo, regresamos a tenemos ahí la distribución normal, es la distribución de la muestra de no fumadores con un promedio de peso de 70. Entonces, y la hipótesis nula es que el promedio de los fumadores es igual al peso del promedio de la población que no fuma. Sabemos que no es así, ¿verdad? El fumar genera sobrepeso. Entonces, tenemos una región crítica. Si el promedio de los fumadores cae en esa región crítica, esa que estamos ahí, la región crítica, y vamos a utilizar dos colas cuando la hipótesis nula utilice, por ejemplo, como déjenme poner la pluma, por ejemplo, cuando tengamos un signo de más, va a ser de dos colas. Y en esta parte vamos a tener un alfa de 2.5 y aquí un alfa de 2.5. Entonces, la suma de la probabilidad de rechazo es del 5% al ser de dos colas y tener Y esas son las regiones críticas. Si el promedio de los fumadores cae en esta región, tenemos que rechazar la nula y aceptar la alternativa. Si el promedio cae en esta región, porque puede ser menor o mayor en esta región, tendríamos que aceptar la nula. Aquí es la región de aceptación, ¿no?
de la nula. Acuérdense, siempre analizamos la nula. Y aquí el rechazo de la nula. Por consiguiente, aquí la alternativa sería cierta y acá la alternativa sería falsa, ¿no? Pero, pero en ningún momento analizamos la alternativa, sino que se analiza la nula. Entonces, esa es la región crítica y son valores improbables. Ahí, déjenme borrar nuevamente, voy a borrar las entradas, ahí está. Sí, este, son los valores improbables en números pequeños, ¿no? Cuando tenemos ahora este nivel de significancia, pues del 1%, del 5%. En ingeniería utilizamos el 5%. El 5%, acuérdense, esta zona, que puede ser del 1%, 5%, es la zona de rechazo. Y esta zona de aquí, todo esto aquí, es la zona de aceptación, ¿no? Dejen poner el láser. Esta es la zona de aceptación y esta zona, la región crítica, es de rechazo. De rechazo de la hipótesis nula. O aceptamos la nula o rechazamos la nula. Eso es lo que... Entonces, valores improbables sí es conocida antes de realizar el experimento. Los resultados experimentales que refutan, ¿no? Entonces, esta es la zona de no rechazo de la nula. Y entonces la región crítica se impone antes de hacer los experimentos. Y el nivel de significancia se fija antes de hacer los experimentos. Y se fija por el investigador. De antemano, el 5% es para las ingenierías, ¿no? Entonces, y sería la probabilidad de rechazar la nula cuando es cierta. Entonces, es el error que nos permitimos. Hay un 5% de error de que estemos rechazando una nula cuando es cierta. Ese sería el error que nos estamos permitiendo, el alfa, que es el nivel de significancia. Entonces, la posición de la región crítica depende de la hipótesis alternativa. Por ejemplo, cuando la alternativa es bilateral, vamos a utilizar dos colas. Es decir, cuando estamos utilizando en la nula una igualdad y por lo tanto en la alternativa una desigualdad. Va a ser unilateral cuando estemos utilizando una desigualdad en la alternativa. Por ejemplo, ahí en este caso, cuando la nula, el promedio es menor de 70, es la cola del lado izquierdo. Pero cuando la alternativa es mayor de 70, es la cola de la izquierda. Entonces, fíjense, si yo estoy planteando una alternativa diferente a 70, es porque la nula tiene que ser igual a 70. Si yo estoy planteando una alternativa menor de 70, es porque la nula tiene que ser mayor o igual a 70, porque la alternativa es contradictoria. Si yo estoy planteando una alternativa donde el promedio es mayor de 70, es porque la nula es la que en todo caso se rechazaría. El promedio tendría que ser menor o igual a 70. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, bilateral, sería la zona de aceptación. Esta zona de aceptación. Y las colitas serían la de rechazo. Para el segundo caso, toda esta zona es la zona de aceptación, incluido la cola de la izquierda. Y esta parte sería la cola de rechazo. En el otro, donde la nula su promedio es menor o igual a 70, entonces todo está
es la zona de aceptación, si cae el promedio ahí. Y esta cola sería la de rechazo. Entonces, dependiendo si es de una curva normal, tenemos de dos colas o de una cola. O si es la de T-Student, igual tenemos de dos colas o de una cola. Generalmente, para ese caso, con una cola es suficiente. Generalmente tenemos la de una cola y la de dos colas, nada más. Porque esta es la imagen de esta, con signo negativo y se acabó. Entonces, y es el área, esta área que está aquí, el área, dejen cambiar de nuevo al láser. Esta área que está aquí, por ejemplo, esta área que está aquí bajo esta curva es 2.5% de 100. Y esta parte, bueno, 5%, ¿no? Si fuera alfa, 5%. Y esta sería el 95% de aceptación. Y nos estamos permitiendo un error del 5% aquí. ¿Sí? Este es el alfa. Entonces, por ejemplo, y el término P. El término P es lo que nosotros hacemos es en función del área. Si, por ejemplo, esa área que está señalada aquí, esta que está aquí, es el alfa, que generalmente en ingeniería es de 5%. Esa que estamos ahí. Y suponiendo que esta es la alternativa, perdón, la nula, por lo tanto hay otra cola del otro lado. Entonces, generalmente, por ejemplo, si 72 cae antes de allí, lo que nos va a arrojar el software, porque eso lo hace el software, a mano no lo da, nos va a dar el área bajo la curva con respecto a la cola, es decir, toda esa parte que vemos ahí. Y a eso, esa área, le vamos a llamar el p-valor. Si este p-valor es mayor que el alfa, entonces aceptamos la nula y por consiguiente rechazamos la alternativa. Lo que estaríamos viendo es esto, el área. Entonces lo que hace el software compara el área de la cola de la izquierda, eso lo podemos hacer por software, esa área verde, y le va a llamar el p-valor. Y es el área que corresponde a partir del promedio de los fumadores. Acuérdense que el promedio de la población está por acá, que es 70. Entonces, si el promedio está del lado derecho de la zona rosa, es decir, es mayor el p-valor que el alfa, entonces tendríamos que aceptar la nula y rechazar la alternativa. Ese es el significado. Y esto nos lo va a arrojar el software, porque acuérdense que nosotros no podemos calcular el área a mano, porque calcular el área a mano sería desarrollar la integral bajo la curva. Aunque tenemos la ecuación, pues está complicado, pero sí lo puede hacer el software lo hace y nos da esa área bajo la curva. Entonces, si esa P es mayor que esa alfa, y esa alfa ya la definimos, entonces automáticamente aceptamos la nula. Y esa P es la probabilidad que tendría una región crítica que comienza exactamente en el valor del estadístico obtenido de la muestra, ¿no? Es la, es la significancia P. Entonces, o lo que diría es la probabilidad de tener una muestra que discrepe aún de la muestra de la hipótesis nula. O es la probabilidad de que por puro azar obtengamos una muestra más extraña que la obtenida, ¿no? Entonces P es conocido después de realizar el experimento aleatorio. Y ese nos lo arroja el valor. Entonces, cuando P es mayor que alfa, vamos a decir que el, el valor promedio no es significativo. Es decir, no hay diferencia estadística entre
el promedio de los fumadores con el promedio de la población. Es decir, tenemos que aceptar la nula. Pero cuando ese valor de significancia, por ejemplo, en el otro caso, ¿no? Cuando hicimos la misma de fumar, pero usamos un tamaño menor de muestra de 4 personas, en este utilizamos un tamaño de muestra de 30. Nos daba un promedio de 72. Pero cuando usamos un tamaño de muestra de 4, nos daba 85. Pero resulta que 85 cae dentro de la zona rosa del alfa. Y el software no nos va a dar el valor que corresponde en el T valor o en el X valor de la normal o de student. Eso nosotros lo obtendríamos y lo calculamos. Entonces lo que nos va a dar es el área bajo la curva de izquierda a derecha. Si el área bajo la curva de izquierda a derecha, que le vamos a llamar el valor de significancia, es menor que el alfa, es decir, el verde es menor que el rosa, como lo vemos ahí, lo que vemos ahí, entonces, ¿qué significa? Que el promedio del peso de los fumadores es significativo. Entonces, el contraste es estadísticamente significativo. Entonces, esa palabra vamos a estar viendo. Cuando el p-valor es menor que el alfa, que físicamente eso es lo que estaría pasando. Estamos cayendo la zona de rechazo. Y entonces vamos a decir que estadísticamente es significativo. Quiere decir que tenemos que rechazar la nula y por consiguiente tenemos aquí la nula, tenemos que aceptar la alternativa. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí hablamos de una significancia. Cuando el p-valor es menor que el alfa, que es del 5% en ingeniería, ustedes pueden establecer el 1, 2% hasta menos. Si esa zona verde, esa área verde, es menor que esa alfa, o el promedio que estamos buscando está en la zona rosa, entonces cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la nula y entonces sí podemos afirmar que estadísticamente el promedio de los fumadores es diferente a 70, ¿no? Aquí sería diferente de 70. ¿No? Bueno, es mayor, pero es diferente a 70. Esta sería la alternativa y por observación vemos que es mayor a 70, pues está a 85, ¿no? Entonces, es decir, si el resultado experimental discrepa más de lo tolerado a priori, ¿no? Entonces, en resumen, alfa y p y tiene que ver con el criterio de rechazo. Entonces, sobre alfa, ¿no? Es un número pequeño que nosotros elegimos, el investigador elige antes de iniciar el experimento, ¿sí? Entonces, y P es conocido después del experimento, es el que nos arroja la estadística. Ese es el que nos arroja la estadística. Y entonces, una vez conocido P valor, lo comparamos con el alfa. Si ese P valor es mayor que alfa, aceptamos la nula. Si ese P valor es menor que el alfa, rechazamos la nula. Si aceptamos la nula es porque se rechaza automáticamente la alternativa. Si se rechaza la nula es porque automáticamente aceptamos la alternativa, ¿no? Entonces, conocido alfa, sabemos todo sobre la región crítica, la región de rechazo. Entonces, conocido el valor P, sabemos si hay que rechazar o aceptar la hipótesis nula. Entonces, el alfa se establece antes del experimento y el p-valor lo obtenemos de la estadística después del experimento, donde cae el valor. Entonces, y para el criterio de rechazo, pues hay que contrastar P, el valor P, valor, se le llama p-value en inglés. Hay un contraste significativo si p-valor es menor que alfa. Es decir, el contraste significativo significa que rechazamos la nula.
Y cuando decimos no es significativo es porque estamos aceptando la nula. Es decir, lo que hicimos no es significativo para el experimento, no afectó el experimento, porque aceptamos la nula. Y cuando decimos es significativo es porque la intervención que hicimos sí afectó nuestro experimento y por lo tanto modificó la creencia que nosotros teníamos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo de la moneda, eso lo voy a brincar, ¿no? Bueno, tenemos una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de una moneda, si una moneda es real o por lo tanto la hipótesis nula tendría que ser que la moneda no es real. Entonces, si nosotros, y estas son las posibilidades, ¿no? Dependiendo del tiro. Por ejemplo, en el primer tiro hay un 50% de que caiga cruz y 50% de que caiga cara. Si fuera real, ¿no? Si la moneda no es real, no se cumple esta probabilidad. Entonces, en la segunda tirada, el porcentaje que caiga cruz o cara se reduce un 25%. Y en la tercera todavía se reduce más. ¿Sí? Es lo que básicamente, ¿no? En la primera es 50% que caiga cara, después un 25%, después un 12.5% y así sucesivamente, ¿no? Son las posibilidades de que caiga cruz o cara. Entonces, el p-valor, que es esa área verde que vimos, es la probabilidad de que ocurra un evento de forma al azar, tomando una premisa como cierta, ¿no? Que es la hipótesis nula. Entonces, un p-valor, si el p-valor es menor que 0.05, entonces significaría que, que, que hay que rechazar la nula y aceptar la alternativa. Si el p-valor es mayor que 0.05, no es significativo. Entonces hay que aceptar la nula. La nula siempre establece que no pasó nada. Por ejemplo, tú tienes un material y le haces un tratamiento térmico, esperando que aumente la dureza. La nula, la hipótesis nula sería, después de haber aplicado un tratamiento al material, la dureza permanece igual, no hubo cambio. Y la alternativa sería que la dureza aumentó, es mayor que el promedio sin tratamiento. Ese sería, ¿no? Entonces, este, en ¿quién desarrolló esta persona, ¿no? Imagínense, mire, tiene, que será más de 100 años, ¿no? Como 100 menos de 100 años que desarrolló estos conceptos del p-valor y esto de las hipótesis nula y las hipótesis alternativa, que está referida en su, eh, en su obra, ¿no? Statistical Methods for Research Workers de 1925. Lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar para ver la teoría más profunda de esto del p-valor y de la hipótesis nula y alternativa, ¿no? Entonces, bueno, él decía eso, ¿no? Una de cada 20 oportunidades representa un suceso muestral inusual. Entonces, ¿por qué? Porque era el 5%, ¿no? El p-valor. Entonces, regresamos a los de los riesgos a tomar decisiones, ¿no? El ejemplo 1, se juzga a un individuo por la presunta comisión de un delito. Entonces, eso siempre vamos. ¿Cuál es la hipótesis nula? Tenemos que, por ejemplo, la hipótesis nula, los datos pueden refutarla, la que se acepta si las pruebas no indican lo contrario, ¿no? Rechazarlas por error tiene graves consecuencias. Entonces, la hipótesis nula establece que la persona es inocente. Y la hipótesis alternativa establece que es culpable. Si nosotros rechazamos la nula, por lo tanto es culpable. Si nosotros este, no aceptamos la nula, por lo tanto es culpable. Si aceptamos la nula, por lo tanto no es culpable, es inocente, ¿no? Y podemos cometer el error que hemos cometido, de que
siendo inocente lo mandemos, no, lo mandemos a la cárcel, o sea culpable, lo declaremos inocente. Entonces hay dos tipos de error, y el peor error es que siendo inocente lo declaremos culpable, a que siendo culpable lo declaremos inocente. Son los dos tipos de errores que vamos a tener. Entonces, la hipótesis nula es que es inocente, y la hipótesis alternativa es que es culpable. Y la hipótesis nula no es especulativa, mientras que la hipótesis alternativa es especulativa. ¿Por qué especulativa? Porque nunca se analizó. Entonces, sino que sale de la hipótesis nula. Si rechazamos la nula, entonces aceptamos la alternativa, ¿no? Ahora, este es como era antes, ahora es al revés. La nula es que es culpable, la alternativa es que es inocente. Entonces hay que demostrar que es, que es culpable. Entonces, bueno, realmente pasa así, va. Es culpable hasta que no demuestre lo contrario, aunque la ley dice lo contrario, dice otra cosa. Pero así es el problema, ¿no? Entonces, parece que hay una incidencia, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en el caso de la primera persona, perdón, del primer ejemplo, por ejemplo, si es inocente, la alternativa es que es culpable. Otro ejemplo es que si el nuevo tratamiento no tiene efecto, por ejemplo, un medicamento, la alternativa es que el nuevo tratamiento es útil si lo tiene, ¿no? Otro ejemplo es que no hay nada que destacar. Entonces, y la alternativa pudiera ser lo contrario. Hay una situación anormal. Entonces, es anormal. Entonces, esta es especulativa porque esta sale de la nula. A partir del análisis de la nula. Esta nunca la analizamos, la alternativa, ¿no? Eso es lo que pasa. Y entonces, por ejemplo, en el caso del acusado, ¿no? Entonces, tenemos el veredicto. Si el veredicto es la realidad, si es inocente y lo declaramos inocente, qué bueno, hicimos lo correcto. Ahora, si es culpable y lo declaramos culpable, también es está bien. Pero si es culpable y lo declaramos inocente, pues es grave. Pero si es inocente y lo declaramos culpable, pues aunque aquí dice que es menos grave, yo creo que es peor. Es peor que un inocente sea culpable a que un culpable sea inocente. Entonces, al que es más grave, que yo creo que es el más grave, ¿no? Pero bueno, la literatura refiere que este es el más grave, el que no, perdón, que un inocente lo declaremos culpable, si es el grave, perdón, o que un culpable lo declaremos inocente es menos grave. Este es el grave. Este tipo de error, como es el más grave, entonces este tratamiento es el error tipo 1, mientras que este que es menos grave es el error tipo 2. Y a este es la probabilidad beta y esta es la probabilidad alfa. Entonces, esta beta, como es menos, es un falso positivo, y este es un rechazo positivo, como se le dice, ¿no? Entonces, o un, o bueno, sí, un rechazo positivo. Entonces, este es peor, entonces este es el error 1, por eso nosotros analizamos el alfa. Y este es el error 2, este es el beta, este no lo analizamos. El software analiza este también, tiene el algoritmo para analizarlo, pero realmente en estadística vamos a analizar el alfa, el error alfa, por eso utilizamos el alfa. Entonces, si es, si es inocente y lo declaramos inocente, está bien, pero si es culpable y lo declaramos culpable, está bien. Pero si es inocente y lo declaramos culpable, que es el error tipo 1, es lo peor que nos puede pasar. Pero si es culpable y lo declaramos inocente, el error es menos grave. Y analizamos la probabilidad beta, mientras que analizamos la probabilidad alfa, las colitas, lo que pasa en las colitas, en función de las colitas, el error que nos permitimos, ¿no? Y por eso este es el que nosotros analizamos, el error tipo 1, aunque también hay el error tipo 2, que es el beta, ¿no? Entonces,
pues igual no se puede tener todo, ¿no? Para un tamaño muestral fijo no se puede reducir a la vez ambos tipos de error. Para reducir beta hay que aumentar el tamaño muestral. Entonces, ya vimos lo que pasa cuando aumentamos el tamaño de muestra. Entonces, reducimos el beta, porque si usábamos 4 muestras, íbamos a rechazar la hipótesis nula. Pero al aumentar la muestra, estamos aceptando la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, estaríamos cometiendo un falso negativo. El error de tipo 2, que es el menos grave, ¿no? Y se corrige con aumentando el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, en conclusión, las hipótesis no se plantean después de observar los datos. En ciencia, la hipótesis nula y la alternativa no tienen el mismo papel. La hipótesis nula es una hipótesis científicamente más simple, y la alternativa, el peso de la prueba recae en ella, ¿no? Entonces, alfa debe ser pequeño, por default el 5% en ingenierías. Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el p-valor sea menor a alfa. El p-valor nos arroja el programa. Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa. Es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, no significa que sea falsa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos cometer el error tipo 1. Y no rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta, porque podemos cometer el error tipo 2. Y entonces ahí es donde nos permitimos el alfa. El alfa nos permitimos un error del 5%, ¿no? Entonces, si decidimos rechazar una hipótesis, debemos mostrar la probabilidad de equivocarnos. Y la probabilidad de equivocarnos es el alfa. Entre más pequeñito sea el alfa, menos probabilidad de equivocarnos. Pero es más probable que rechacemos la hipótesis nula. Es lo que está. Entonces, esta parte fue la que me faltó, ¿no? Entonces, básicamente, lo importante de esta parte es que hay dos hipótesis, la nula y la alternativa. La nula va a establecer que no pasó nada, y la alternativa que sí pasó. Cuando aceptamos la nula, entonces decimos que no es significativo el resultado. Y cuando aceptamos la alternativa, decimos que es significativo el resultado. ¿Por qué es significativo? Que el tratamiento que hicimos, la intervención que hicimos, sí tiene un efecto significativo sobre el resultado. Por eso decimos es significativo. Y cuando aceptamos la nula, decimos no es significativo. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento da lo mismo si lo hacemos o no. No hubo ningún cambio en nuestro experimento. De ahí viene que sea o no significativo. Entonces, esto es lo que estaríamos, eh, sobre la prueba de hipótesis. Déjenme les abro acá. A ver, sería la prueba T, ¿no? Lo vemos en la siguiente, lo que es la prueba T, que es la prueba T, ¿no? La prueba T, lo vamos a ver. Este, Acuérdense, la prueba T aplica para muestras de cualquier tamaño, mientras que la normal es para muestras arriba de 30, ¿no? Entonces, básicamente, con esta prueba T o la normal, dependiendo del tamaño de muestra, vamos a ver si hay una diferencia significativa o no entre un valor objetivo contra el promedio de la muestra que estamos analizando. Entonces, si cae dentro de la zona de rechazo de la cola, entonces significa que no hay un efecto significativo de lo que hicimos. Y si cae en la zona de aceptación, donde aceptamos la nula, es que sí hay una diferencia significativa. Bueno, esto ya lo veríamos en la próxima, ¿no? Y ya terminando la prueba T, ahora sí entramos
de lleno a lo que son las pruebas preexperimentales para empezar. Este sería lo de las pruebas preexperimentales. Este sería el siguiente tema. Entonces ahí repásenlo, por favor. Gracias.